El análisis de un tráiler de una película. No one's allowed to talk, is that it? You can't talk? No, you intimidate them. Good God, you're a woman. Is it better to be feared or respected? And I say, is it too much to ask for both? I humbly present the Jericho. To peace. Tony Stark. Now you work for me. What are you building, Stark? Your eyes are red. Few tears for your long-lost boss? Tears of joy. I hate job hunting. Yeah, vacation's over. Welcome home, sir. Put up the scanner, will you? What happened over there? I had my eyes open. I want to protect the people I put in harm's way. A man with a dozen of these can rule all of Asia. Yeah, I can fly. Let's see if this dog can hunt. Sir, the upgrade is complete. Tell you what, throw a little Hot Rod Red in there. Damn. Good luck keeping up. What's going on here? Let's face it, this is not the worst thing you've caught me doing. There's been speculation that I'm parading around as a superhero. I'm just not the hero type, clearly. A continuación quiero presentarte las metas de comprensión. Las metas de comprensión es otro de los aspectos que conforman la enseñanza para la comprensión. Las metas de comprensión corresponden a fomentar la identificación de los conceptos. Fomentar la identificación de los conceptos, los procesos y las habilidades que deseamos que nuestros estudiantes comprendan, encaminándolos a desarrollar la meta abarcadora. Para elaborar una meta de comprensión se requieren de ejes temáticos. Con esto estamos encauzando los desempeños que deseamos desarrollar en los estudiantes. Cuando hablamos de metas de comprensión, estamos hablando específicamente de el objetivo que uno se traza en el trimestre que va a contribuir a desarrollar la meta abarcadora. Los ejes temáticos o los temas que conforman la meta de comprensión deben corresponder de igual forma que la meta abarcadora, deben corresponder a los DBA, a los derechos básicos de aprendizaje. En el Gimnasio Cordilleras, los DBA vendrían a ser el derrotero, vendrían a ser nuestro punto de referencia con el cual debemos cumplir con los lineamientos. Pero en el Gimnasio Cordilleras vamos un poco más allá. Avanzamos un poco más. Le brindamos a nuestros estudiantes la posibilidad de incrementar sus comprensiones, de aumentar sus conocimientos respecto a la habilidad de pensamientos que ellos tienen. Las metas de comprensión deben contener cada uno de los temas, de los ejes temáticos que se trataron durante el trimestre. La redacción de la meta de comprensión debe apuntar a resolver la meta abarcadora. Las metas de comprensión que se utilizan en el Gimnasio Cordillera son solamente 3, correspondiente a los 3 trimestres, correspondiente a los 3 momentos que resuelven la meta abarcadora. Las metas de comprensión deben ser procesales, no son independientes.
deben ser procesales, deben ser la secuencia que se establece para resolver la meta abarcadora. Primer paso para resolver la meta abarcadora es la primera meta de comprensión. Segundo paso para resolver la meta abarcadora es la segunda meta de comprensión. Tercer paso para resolver la meta abarcadora es la tercera meta de comprensión. Cada meta de comprensión corresponde a un trimestre. Dicho de otra manera, la meta de comprensión vendría a ser el primer propósito, el primer objetivo que se utiliza para resolver esa gran meta que nos proponemos durante todo el año, la meta abarcadora. Pero, ¿cómo hacemos para resolver una meta de comprensión? Ya vimos cómo se resuelve a través de las metas de comprensión, se resuelve la meta abarcadora. Ahora, para resolver una meta de comprensión, para desarrollar una meta de comprensión, en el Gimnasio Cordilleras existen 4 momentos: una etapa exploratoria, una etapa investigativa, una etapa de aplicación y una etapa de evidencia. En la etapa exploratoria, el estudiante sale a encontrar o a localizar lo que desea saber, lo que desea investigar, el tema que se ha propuesto. En la etapa investigativa, el estudiante sale a analizar, a consultar, a averiguar y conocer lo que va a aplicar posteriormente. Ese tema o esos temas que van a resolver la meta de comprensión. La siguiente fase o etapa es la etapa de aplicación. La etapa de aplicación es una fase muy atractiva, puesto que aquí es donde los estudiantes van a aplicar en un hecho práctico todos los conceptos, todas las comprensiones que tuvieron durante sus fases anteriores, etapa exploratoria y etapa investigativa, respecto a los ejes temáticos que tiene la meta de comprensión. La siguiente etapa es la etapa de evidencia. La etapa de evidencia es el momento en el que los estudiantes salen a evidenciar a través de un evento que se ha programado todos los conocimientos y comprensiones que obtuvieron durante las 13 fases anteriores, durante las 3 etapas anteriores, durante la etapa exploratoria, la etapa investigativa, la etapa de aplicación, y aquí es el momento en el que los estudiantes evidencian lo que comprendieron. A través de estos 4 momentos se resuelve la meta de comprensión. Intentamos recrear visualmente cómo se comprenderían las 4 etapas. La etapa exploratoria, puedes ver 2 niños que salen a explorar. En la etapa investigativa, ves a una niña que está investigando. En la etapa de aplicación, todo aquello que exploró y que investigó lo está aplicando. Y en la etapa de evidencia, finalmente logra tener un resultado práctico de todo lo que tuvo en etapas anteriores. Tomando como ejemplo los DBA que establece el Ministerio de Educación, la meta de comprensión propuesta para este grado en esta asignatura quedaría definida de la siguiente manera. El estudiante elaborará y presentará un juego de habilidades matemáticas en donde evidenciará la comprensión de los números del 0 al 99, su forma de correlacionarlos y ubicarlos en una secuencia, reconocerlos auditivamente o transcribirlos en dictados. Es el primer paso para resolver la meta abarcadora, cuya meta abarcadora, la cual teníamos propuesta, era: los estudiantes participarán en el evento Sistema Empresarial Interactivo destinado para final de año, dando muestra de sus comprensiones en enumeración y ubicación de secuencias, el manejo de suma y resta, la selección de características, el reconocimiento de formas y figuras geométricas, la ubicación espacio-temporal y el reconocimiento de instrumentos básicos de medición
expresando ideas y comprensiones sobre los diversos sistemas impartidos. Como te puedes dar cuenta, el primer momento, llamado primera meta de comprensión, está apuntando a resolver la meta abarcadora. En este primer trimestre vamos a enseñarles, vamos a dirigir, vamos a facilitarle a los estudiantes todas las herramientas para que puedan comprender la meta abarcadora. Iniciamos con los números del 0 al 99, del 0 al 100. Le damos además en este primer trimestre diferentes tipos de ejercicios relacionados con secuencias. Les enseñamos a reconocer los números desde diversos puntos de vista, transcritos a través de dictados, reconocidos a través del tacto, reconocidos a través de eventos prácticos. Pero vuelvo y te repito, esto es un ejemplo. Los alcances sobre el grado primero, los DBA, llegan hasta cierto límite. Nosotros excedemos un poco más. Veamos en qué consisten los desempeños de comprensión. Los desempeños de comprensión son las actividades que proporcionan a los estudiantes las ocasiones de hacer vivencial el conocimiento. Les exige ir más allá de la información dada con el propósito de crear algo nuevo reconfigurado, que expanda y aplique lo que ya saben, así como que extrapolen y construyan a partir de esos conocimientos. Los desempeños de comprensión ayudan al estudiante a desarrollar y a demostrar la comprensión. Los desempeños de comprensión, repito, son las actividades, lo que nosotros llamamos actividades en otro plan curricular. Pero esas actividades deben ir apuntando a resolver los conocimientos y las comprensiones que el estudiante tiene de manera práctica. Los desempeños de comprensión son esas actividades que le exigen a los estudiantes usar sus conocimientos previos, de tal manera que las situaciones que se le presenten generen una experiencia, un reto por superar. Los desempeños de comprensión expanden los estados mentales sedentarios a estados mentales procedimentales. Por eso las actividades que se programan deben llevar esa intención. La intención de adecuar el pensamiento del estudiante a una experiencia vivencial. Los desempeños de comprensión exigen que los estudiantes muestren sus comprensiones de una forma que pueda ser observada, haciendo que lo que él esté pensando se torne visible. Los desempeños de comprensión son esas actividades que usted propone a los estudiantes para socavarle, para extraerle, para verificar la comprensión. Los desempeños de comprensión son cada una de esas actividades que definen las etapas que resuelven la meta de comprensión. Los desempeños de comprensión son esas actividades que resuelven y definen la etapa exploratoria, la etapa investigativa, la etapa de aplicación y la etapa de evidencias. Por cada etapa, tú puedes colocar los desempeños de comprensión que se requieran para que el estudiante evidencie, saque a flote su comprensión. La cantidad de desempeños de comprensión depende del profesor en el Gimnasio Cordilleras. Vuelvo y repito, son esas actividades que definen cada una de las etapas que resuelve la meta de comprensión. Te lo explico así. Necesitas colocar 3 actividades en la etapa exploratoria, 2 actividades en la etapa investigativa, 4 actividades en la etapa de aplicación, 2 actividades en la etapa de evidencias. Pero es que tú defines la cantidad de desempeños de comprensión o actividades vivenciales que el estudiante va a desarrollar. Los desempeños de comprensión se valoran, se evalúan. Los desempeños de comprensión tienen la propiedad de ser el significado de la valoración continua.
Como lo puedes notar, en esta imagen vas a encontrar cada una de las etapas: etapa exploratoria, etapa investigativa, etapa aplicativa y etapa de evidencias. Para que comprendas un poco más acerca de los desempeños de comprensión, vamos a dar un ejemplo redactado respecto a la meta abarcadora y la meta de comprensión del primer trimestre que ya estudiamos. Como lo puedes recordar, la meta abarcadora hablaba acerca de que los estudiantes participarán en el sistema empresarial interactivo. Esto se va a hacer a final de año y tiene unos ejes temáticos, entre esos la suma y la resta. Cada una de las metas de comprensión deben resolver la meta abarcadora. La meta de comprensión del primer trimestre habla acerca de que los estudiantes presentarán un juego de habilidades, un juego que ellos elaborarán, en donde evidenciarán la comprensión de los números. Este vendría a ser uno de los primeros elementos que se requieren para que los niños puedan aprender a sumar y restar posteriormente. En este primer trimestre, en esta primera meta de comprensión, uno de los temas por alcanzar es ese: el aprendizaje de los números del 0 al 99, del 0 al 100 en este caso. Respecto a ello, hemos diseñado, para ejemplo suyo, unos desempeños de comprensión. En la etapa exploratoria, hemos diseñado dos tipos de desempeños de comprensión. Uno que podría ser para la casa y otro que podría ser dentro del colegio. Uno para la casa podría ser: el estudiante observa en YouTube el video Cuenta hasta 100 de Umizoomi, teniendo en cuenta los números que menciona. Él va y explora, mira con los papás, detalla qué es lo que pasa en ese video de Cuenta hasta 100 Umizoomi. Dentro del aula, el estudiante escuchará la canción Mi hijo aprendió a cantar con esta canción y optará una posición sugerida por el profesor. Hablo de una posición física, hablo de una posición ergonómica, hablo de una postura. Como puedes ver, en la etapa investigativa, de igual forma hemos propuesto dos desempeños de comprensión. Uno para investigar fuera del colegio. El estudiante resolverá la guía virtual número 1 que le hemos enviado, desarrollando los cuestionamientos y el crucigrama que allí se encuentra. Y para investigar en clases, el estudiante realizará el conteo de los diversos objetos que se exponen en el aula y los clasificará por condición, definición, características y uso. Vamos avanzando de acuerdo a los ejes temáticos. Para la etapa aplicativa, ¿qué puede aplicar el estudiante por fuera del colegio? Que nosotros sugiramos. El estudiante elaborará una tabla organigrama en la que relacionará los números del 30 al 70. Una tabla en la que él va a introducir los números del 30 al 70. Y para la clase, el estudiante ordenará los números del 0 al 30 distribuidos en unas tarjetas. En la mesa hay unas tarjetas desordenadas y el estudiante va a ordenar los números del 0 al 30. Ya que está aplicando lo que hemos visto anteriormente. Ya en la etapa de evidencia, los desempeños de comprensión, uno para fuera del colegio podría ser: el estudiante escribirá un cuestionario de 10 preguntas con su respectiva respuesta, de lo que desee que aparezca en la evaluación acumulativa. El estudiante con los papás entonces dirán: yo quiero que aparezca el número 10, yo quiero que aparezca el número 20, yo quiero que aparezcan los números del 20 al 25. Cuando el estudiante y el padre de familia empieza a redactar este tipo de cuestionamiento, están haciendo conciencia de un estudio, están haciendo conciencia y comprensión de un tema que ya se ha visto. Para aplicar fuera del colegio, el estudiante participará en el evento Sistema Empresarial Interactivo. Ese es el momento en el que él va a participar. Y con ello exponemos cómo se redactaría un desempeño de comprensión. Vamos a hacer un recuento. Tenemos la meta abarcadora, la cual se resuelve con 3 metas de comprensión. Las metas de comprensión se resuelven a través de 4 momentos. Las etapas: etapa exploratoria, etapa investigativa, etapa aplicativa y etapa de evidencia. Cada una de las etapas
deben resolverse a través de unos desempeños de comprensión, de unas actividades que le incite al estudiante a demostrar sus comprensiones. En tus planeaciones, cuando vas a planear, esas actividades deben suscitar el ejercicio práctico de la comprensión del estudiante. Para finalizar, es muy importante que comprendas que los desempeños de comprensión se basan en los 3 pilares de la educación, los 3 saberes: saber saber, que corresponde al rango de lo cognitivo; saber hacer, que corresponde al rango de lo procedimental; y saber ser, que corresponde al rango de lo valorativo. Vuelvo y te repito, los desempeños de comprensión se basan en los 3 pilares de la educación: saber saber, que corresponde al ámbito de lo cognitivo; saber hacer, que corresponde al ámbito de lo procedimental; y saber ser, que corresponde al ámbito de lo valorativo. Como te puedes percatar, en el primer desempeño de comprensión que encuentras en la etapa exploratoria, la redacción habla acerca de que el estudiante o la estudiante escuchará la canción "Mi hijo aprendió a cantar con esta canción", optando una posición sugerida por el profesor. ¿Cuál sería el pilar que se le adapta con el que fue edificado este desempeño? ¿Será el pilar de saber saber, de saber hacer o de saber ser? Exactamente, el pilar de saber hacer. El verbo escuchar corresponde a la acción de lo procedimental, saber hacer. Veamos el desempeño de comprensión de la etapa exploratoria destinado para que el estudiante lo realice en su casa. Él o la estudiante observará en YouTube el video "Cuenta hasta 100" de Umizoomi, teniendo en cuenta los números que se mencionan. ¿Qué tipo de pilar de desempeño se está utilizando aquí? Saber saber, del ámbito de lo cognitivo; saber hacer, del ámbito de lo procedimental; o saber ser, del ámbito de lo valorativo. Ten en cuenta este aspecto, que es uno de los más importantes. A la hora de redactar los desempeños, debes enfocar cuál de los 3 pilares de la educación, cuáles de los 3 saberes, cuáles de estos 3 desempeños quieres edificar sobre la redacción de tu desempeño de comprensión. Cada una de las asignaturas tiende al desarrollo de uno de estos 3 aspectos, de uno de estos 3 pilares, de uno de estos 3 desempeños. Como te puedes dar cuenta, como estamos utilizando la asignatura de matemáticas para ejemplificar el modelo pedagógico, la asignatura de matemáticas corresponde más al ámbito del saber saber, del saber hacer, que del saber ser. Mas sin embargo, esto no desconoce el hecho de que la asignatura de matemática utilice los 3 pilares. ¿Qué son las valoraciones continuas? Mira, al hablar de la valoración continua nos estamos refiriendo específicamente a una actitud que debe asumir tanto el estudiante, el padre de familia, como el docente. Surge una gran pregunta: ¿cómo podemos valorar con exactitud y equidad lo que aprendieron nuestros estudiantes? Esta se trata de una pregunta que a menudo surge entre las observaciones que emiten los padres de familia, entre las charlas que tenemos como docentes e inclusive hasta el mismo proceso de reflexión que tiene el estudiante. Pero cuando el propósito de la instrucción es la comprensión, el proceso de valoración es más que una evaluación. Es una parte importante del proceso de aprendizaje y debe contribuir significativamente al mismo aprendizaje.
Las valoraciones que promueven la comprensión, más que simplemente evaluarla, tienen que ser algo más que un examen al final de una unidad. Estas valoraciones deben informarle a los estudiantes y a los docentes y a los padres de familia las comprensiones que han alcanzado los estudiantes y cómo proceder en la enseñanza y el aprendizaje de los posteriores temas. Es frecuente ver que en muchas situaciones las valoraciones no pertenecen al mismo ámbito escolar. Imaginen que un entrenador de baloncesto en una sesión de práctica con su equipo comience a pedirle a los jugadores que se concentren en unas habilidades particulares o en unas jugadas específicas. Cuando los jugadores se entrenan, él estudia sus movimientos comparándolos con los estándares de habilidad para lograr un buen juego de baloncesto. Generalmente les presta particular atención a las estrategias y habilidades en las cuales les ordenó centrarse al comienzo de la práctica. Analiza los problemas. Cuando el desempeño de los jugadores es deficiente y a medida que juegan les indica cómo pueden mejorarlo. En ocasiones detiene la sesión de la práctica y reúne al equipo para proporcionarle una retroalimentación, algo más prolongado. Les asigna nuevas tareas y a partir de ahí genera la valoración del desempeño. Integrar el desempeño y la retroalimentación es justamente lo que necesitan los estudiantes cuando trabajan en el desarrollo de la comprensión de un tópico o concepto específico. En el marco conceptual de la enseñanza para la comprensión, esto se denomina valoración continua. Repito, integrar el desempeño y la retroalimentación es lo que se necesita bajo el desarrollo de una comprensión de un tópico, de un tema en específico. Esto es igual que la evaluación diagnóstica continua y es el proceso de brindar respuestas claras a los desempeños de comprensión de los estudiantes. Brindar respuestas claras a los desempeños de comprensión de los estudiantes, de modo tal que permita mejorar sus próximos desempeños. ¿Cuáles son las características que tiene una valoración continua? El proceso de valoración continua consta de dos componentes principales: establecer los criterios de valoración y proporcionar retroalimentación. Esto es muy importante. Establecer criterios para valorar y proporcionar retroalimentación. Los criterios para valorar cada desempeño de comprensión deben ser claros, o sea, enunciados explícitamente al comienzo de cada desempeño de comprensión, aunque pueden elaborarse en el curso del desempeño mismo, sobre todo si es la primera vez que el docente y los estudiantes lo abordan. Los criterios deben ser claros, pertinentes, estrechamente vinculados con la meta de comprensión. Deben ser públicos. Todos en la clase deben saber y comprender que voy a enseñar los números del 0 al 100 y los números del 0 al 100 para verificar si lo saben o no. Genera unos criterios. Primero, que los identifique visualmente en cualquier lugar. Segundo, que los identifique auditivamente en cualquier lugar. Tercero, que pueda hacer relación de secuencias de los números. De esta manera, si tienes criterios claros, pertinentes, que conduzcan al proceso de aprendizaje, se va a generar una valoración continua. Esto que acabas de ver es apenas un ejemplo sobre cómo poder edificar una matriz para una valoración continua. Aquí te dejo un ejemplo, aunque antagónico, pero es un ejemplo. Si hablan fuera de turno, hay tabla. Si miran por la ventana, hay tabla. Si miran mis sandalias, hay tabla. Si sacan menos de 9, sea quien sea, hay tabla. Bueno, y ahora hablando del otro aspecto, que es la retroalimentación, es conveniente saber que debe proporcionarse con frecuencia, desde el inicio hasta la conclusión de la unidad o de la meta de comprensión, junto con los desempeños de comprensión. A veces la retroalimentación puede ser formal y planeada, y otras veces pueden ser más informal.
Por ejemplo, pueden ser formal y planeada, tal como la retroalimentación sobre las presentaciones. Y otras veces informal, como responder a los comentarios de un estudiante en las discusiones de clase. Así puede ser una retroalimentación. La retroalimentación debe proporcionar a los estudiantes información sobre el resultado de los desempeños previos y también sobre la posibilidad de mejorar los futuros desempeños. La retroalimentación debe informar sobre la planeación de la clase y las actividades siguientes. Cuando estás retroalimentando la clase, cuando estás retroalimentando los conceptos, cuando estás retroalimentando a los estudiantes, debes informar sobre la planeación, lo que viene posteriormente. La retroalimentación debe venir desde diferentes perspectivas, desde las reflexiones de los estudiantes sobre su propio trabajo, desde las reflexiones de los compañeros sobre el trabajo de los otros y desde las reflexiones de los docentes mismos. Dicho en otras palabras, la valoración continua es ese proceso con el cual tú estás haciendo una evaluación diagnóstica continua, una retroalimentación sobre los desempeños que tenga ese estudiante. Estás constantemente evaluando su proceso, pero desde una mirada del desempeño de ese estudiante. Dame tu examen, Bart. Terminó la clase. ¿Me podría calificar ahora? Está bien. Aquí está mi amigo rojo. Bueno, Bart, 59. Reprobaste. Ay, no puedo creerlo. Lo sé. Otro año juntos. Será el infierno. ¿Qué pasa? Pensé que ya estabas acostumbrado a repetir el grado. No, es que usted no entiende. En verdad lo intenté. Ya. Es lo mejor que puedo hacer y aún así repruebo. Bueno, un 59 es buena marca. ¿A quién quiero engañar? Soy un fracaso. Ahora sé cómo se sintió George Washington cuando entregó Fort Necessity a los franceses en 1754. ¿Qué? Sí, ya sabe, la famosa derrota con los franceses. Por Dios, Bart, es cierto. ¿Y? Has demostrado conocimiento. Y por la dificultad y oscuridad de la referencia, mereces un punto extra en tu examen. Creo que es justo. ¿Quiere decir que pasé? Por un pelo. ¡Oh! ¡Sí! ¡Pasé! ¡Tengo un 6! ¡Sí! ¡Pasé! ¡Oh! ¡Pasé! ¡Tengo un 6! ¡Tengo un 6! ¡Pasé! ¡Tengo un 6! ¡Pasé! ¡Ay! ¡Tengo un 6! ¡Sí! ¡Tengo un 6! ¡Besé a la maestra! No nos podemos confundir frente al tema de los desempeños de comprensión comparado con las valoraciones continuas. Son dos aspectos totalmente diferentes, ya que hablar de los desempeños de comprensión es hablar de esas cosas que hacen los estudiantes para desarrollar y demostrar su comprensión. Son esas actividades que realizan los estudiantes con la cual están evidenciando que comprendieron lo que se les impartió. A diferencia de la valoración continua, que es el proceso por el cual los estudiantes obtienen retroalimentación sobre lo que están haciendo. Y esta está basada en criterios claramente articulados aplicables a los desempeños de comprensión logrados exitosamente. En esencia, las valoraciones continuas son ese proceso de reflexión sobre los desempeños de comprensión para medir el progreso obtenido en el logro de las metas de comprensión. Dentro del proceso para estructurar una valoración continua en la planeación, en el Gimnasio Cordilleras, dicha valoración continua debe contener los criterios o matrices de valoración. El profesor debe saber redactar de forma precisa la valoración continua de tal forma que dé evidencia que está incluido el criterio o la matriz de valoración.
De lo contrario, al profesor se le solicitan los criterios o matrices de valoración por aparte. Esto le generaría un trabajo extra por hacer.